¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Primero que nada voy a poner debajo en la caja de descripción el Discord oficial del canal, ¿vale? Lo he estado ahí testeando. Ayer hubo un suscriptor que me preguntó por él y mira, me ha parecido que ya es momento de que lo haga público. Bien, hoy vamos a hablar de la guía del evento abastecimiento, ¿vale? Poquito a poco iré trayendo guías de estos 5 eventos. El de arriba de momento todavía no sabemos nada, así que vamos a ir paso por paso. Primero que nada vamos con abastecimiento. Y lo más importante de abastecimiento es que dice arriba, abastecimiento planta 1, reinicio en 34 horas, tal, ¿vale? Porque se hace relativamente que se ha reiniciado para mí. Hay 3 plantas. La primera planta es una dificultad normalita, la segunda planta es una dificultad mediana y la tercera es la última planta y la más difícil, ¿de acuerdo? Bien, tenemos 2 cositas aquí, la típica información, ¿no? Que nos dice abastecimiento se reinicia cada 48 horas, es decir, 2 días. Tras el reinicio, todos los asaltantes, premios y zonas se restaurarán. Lleva a cabo una búsqueda en tu zona actual y sus cercanías. Ganar una nueva zona destruirá la anterior, es decir, destruye la planta 1 y pasas a la segunda y así sucesivamente hasta llegar a la tercera. Bueno, no son muchas. Quizás en un futuro las aumenten, nunca se sabe. Así como las que estén en la misma línea. Asegúrate de tenerlo en cuenta cuando te muevas. Esto quiere decir que cuando te mueves a una casilla ya no hay vuelta atrás. Ya has hecho elección y para bien o para mal te la tienes que comer. La casilla, no otra cosa, ¿vale? No os paséis. La cuarta es, los asaltantes pueden dejar caer bolsas con botín que puedes canjear a cambio de objetos en el mercado de abastecimiento, ¿vale? Aquí pues por atacar nos darán una serie de puntos, este tipo de bolsas que nos iremos al mercado y podremos comprar pues personajes épicos, personajes normales y personajes normales mediante bueno, personajes inusuales, perdón, mediante las papeletas azules. Bien, luego tenemos abajo 3 cositas. Tenemos a la derecha el inventario. Aquí es donde todas las habilidades que obtendremos sola y exclusivamente después de un combate, y esto es muy importante, nos las notificarán aquí. Esto es muy importante porque cuando vayamos a coger la siguiente mejora, hay algunas mejoras que se aumentan entre ellas, ¿vale? Pues teniendo X mejora, luego la otra mejora la anterior y es muy conveniente ir mirando y analizando perfectamente qué es lo que nos conviene para ser más fuertes y tener más facilidades para llegar a la fase final. Bien, luego tenemos supervivientes. Bueno, esto es evidente. Los que veis, los supervivientes, estos de aquí de naranjita, son, que podéis ver que tienen una carita a la parte izquierda de la pantalla, son mercenarios, ¿vale? Esto ya lo hablaremos. Se desbloquea, creo que en la 8:40 o por ahí anda. Bien, veo que también podré utilizar los mercenarios. Y la adrenalina, aquí pues vamos a darle a lo de información y desgraciadamente pues no tenemos ninguna, pero no pasa nada, que para eso estoy yo. Yo ya hice una prueba, resulta que esta adrenalina que veis aquí no cura a un personaje, sino que te cura a toda la plantilla, ¿de acuerdo? Hay que tener mucho cuidado. Cura no, revive, ¿vale? Revive. A mí se me murieron un par, le di a utilizar, le di a OK. Menos mal que no he gastado ninguna. Dime que no he gastado. Pues sí, he malgastado una. Vale, pues nada, es lo que hay. Todo sea por el vídeo y para que veáis que hay que ir con cuidado. El caso es que te resucita a todos, ¿vale? Y puedes seguir jugando. Bien, dicho esto, ahora vienen los truquitos. Tenemos aquí, en principio, 2 tipos de casillas. La casilla de una pelea. En el momento que yo la termine me darán los premios y una habilidad. Pero luego tenemos este tipo de casilla de aquí que son, a ver, supervivientes ocultos. Aquí nos dan a elegir a un superviviente de 4. En este caso no me interesa, el más interesante es Sebastián, pero yo ya tengo a Sebastián, con lo cual no me lo van a dar. Creo que no me lo dan, porque ya en su día, la primera vez que jugué, me dieron un Rick con caballo, yo ya tenía uno y el Rick con caballo no lo vi por ninguna parte, o sea que es tontería elegir siempre el mismo personaje. Yo en mi caso, dado que los personajes que me dan no suponen una gran diferencia, voy a tirar para atrás y voy a priorizar la pelea. ¿Para qué? Para que cuando me la pase me den una habilidad, que al fin y al cabo es lo que cuentan. Vale, vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos uno de estrellita azul, uno rojito, uno verde y uno tal, ¿vale? Quien más problemas me va a dar va a ser Sara, porque va a atacarme, se me va a poner detrás, me va a empezar a tocar las narices, así que
la estrategia que yo uso es poner a Abraham para este tipo de personajes en la misma línea, para que la recoja, se la acerque y la parte de sus compañeros. Luego vamos a meter, obviamente, creo que sí es indiscutible, vamos a meter también, en este caso, aquí al amiguito R, Shane y R para que atraiga a los enemigos. Y a ver a quién quiero curar. Voy a tirar por aquí a Ezequiel para que cure a Shane. Y en medio voy a meter a Sebastián, porque Sebastián, ya sabéis, como dije en la tier list de ayer, tanto Sebastián como Ezequiel son un 3x1. Ahora veréis lo que va a hacer cada uno de ellos. Bueno, Sebastián va a empezar a llamar a los perritos. Bien, no supone ningún problema. Ahí está Abraham atrayendo a dos y golpeándolos. A ver si se ve el perrito que sale por detrás. Sí, al cojo de arriba, ¿no? Ahora saldrá el perrito y se lo llevará. No le ha dado tiempo porque lo han matado. Vale, no estaría mal. Bien, me paso la primera y me dan esto. Tenemos línea segura, velocidad 12% cuando 12 puntos más 12 o 12%, 12 puntos para todos sus camaradas si no hay enemigos en la posición de tus camaradas, es decir, donde están mis luchadores. No me conviene, no lo voy a poner. Yo recomiendo empezar siempre que salgan con estas. Defensa 3%, máximo 12 por cada combate exitoso, es decir, 3 y 3 son 6 y a los 4 combates exitosos ya tendréis un 12% de defensa para todos los personajes. Así que yo en un principio voy a elegir esta y cuantas más victorias tenga de antemano, antes llegaré al máximo. Volvemos a mirar aquí qué personajes me dan. Este me conviene. Si es cierto lo que dicen de que pierdes el combate y lo reinicia, voy a sacrificar una habilidad y me lo voy a quedar. Sacrifico aquí, me vuelven a dar otra oportunidad. En este caso no me llaman la atención. Cierto es que me serviría para probarlos y testearlos, pero en este caso la prioridad es conseguir el abastecimiento en la planta 3. Vamos aquí, a ver qué tienen. Interesante. Vamos allá. Tengo más poder que ellos, con lo cual dificultad no me va a suponer ninguna. Cuidadito con esta, que va a empezar a llamar a sus amiguitos. Pero voy a fiarme de... Sí, voy a fiarme del perrito de Sebastián para que se la lleve del combate. A ver si tengo la suerte y sale ahí el perrito. Mira, ya viene ella llamando a sus compañeros. El perrito se ha centrado en la de abajo. No pasa nada porque mientras Sebastián esté vivo, el perrito va a seguir cogiendo a personajes y los va a quitar del campo. En este caso ha quitado al compañero de arriba. Ahora vuelve y cada 4 segundos lo va a estar quitando. Vale. Mientras tengo al perrito de... Este perrito que va hacia los compañeros de Sebastián, que cura a los que están cerca. Y tengo a Ezequiel curando también, con lo cual me viene perfecto porque tengo curas por todas partes. Vale. Fuerza de personaje, defensa... no, esta no me interesa. 60% más de daño por alineaciones, ¿no? Esto significa que los que son de lealtad o alineación aliado, pues serán un 60% más fuerte, harán un 60% más de daño a los enemigos con los que ellos pueden, es decir, a la alineación a los que ellos ganan, ¿vale? Creo que es así. A ver, aumenta el daño que unas alineaciones infligen a otras un 60%, o a lo mejor estoy equivocado y directamente hacen un 60% más de daño a todas, que podría ser también. Aquí no lo especifican exactamente, con lo cual vamos a entender que es así. Velocidad 20% si no hay nadie ahí. Está bien, pero de momento me apetece más tener más daño. Bien, ahora tengo dos a elegir. Tengo este de arriba que son 38.000 y el otro que es de 41.000 de poder. El de 38.000 me da 120 de bolsa para comprar en abastecimiento en el mercado, 17.000 de comida y 2.700 de cabezas de zombie. Y el otro me da exactamente lo mismo y es más difícil. Bueno, pues no hace falta ser muy listillo para saber que prefiero ir a hacer este. También tengo que tener en cuenta las casillas de detrás. Si me voy a esta de aquí, no voy a poder acceder, pero no me importa porque tenemos por aquí a esta. Pero curar tampoco me va a ser necesario, con lo cual voy a ir a la difícil para asegurarme tener más ventajas. Le voy a dar a iniciar, no me van a ganar ni de coña, lo más probable es que no me ganen. Así que no tengo ningún inconveniente en tirar con todo. Vale. Tengo a Ezequiel curando a Shane, lo cual me viene bien porque así Shane sigue poniendo escuditos. Y listo, ya está, pasamos a la siguiente.
Bien, ¿qué? Oh, sí, esta me gusta. Esta me gusta mucho. Novatos, ¿vale? Esta es una habilidad que quería que me saliese porque es interesante. Porque yo al principio no la entendí. Dice, según la cantidad de estrategias novatos que tengas, todos los camaradas reciben las ventajas siguientes, ¿vale? Dice 2 novatos o más, menos 15% de daño recibido, 3 novatos o más, más 25% de daño infligido, y 4 novatos o más, más 40% a la tasa de crítico. Eso significa que si yo ahora cojo esta habilidad de novatos, cuenta como un novatos, ¿vale? Es decir, necesitaría otra habilidad igual a esta para tener 2, y entonces tendría menos 15% de daño recibido. Claro que esto te la juegas porque dependes mucho de que te vuelvan a salir, y no siempre salen tantas, ¿eh? Para cuando te vayan a salir las suficientes ya te habrás pasado el modo, con lo cual hay que tenerlo muy en cuenta. Aquí dice, placa de armadura, al recibir un golpe, defensa del 10% y recuperación de energía, ya sabéis, para tirar la carga final, para los personajes de la fila delantera. Es decir, los tanquea y los hace más propensos a tirar la carga cuanto antes. Y luego tenemos esto de defensa, pero la condición que me ponen aquí para personajes de fuerza. Todavía no controlo muy bien quién es de fuerza y quién no lo es. Me centro más bien por alineaciones, no por cualidades del propio personaje. Con lo cual estas no las suelo coger, estas habilidades. La de aquí no me llama mucho la atención, pese a que ahora mismo me beneficia más, porque esta no me va a hacer nada. Esta literalmente creo que no me hace nada. Dice 2 novatos más se gana ventaja, pero este cuenta como un novato. Claro que si me sale otro será un menos 15% del daño recibido. Es jugársela con esta. Yo me la juego. Vale, y ahora puedo ir a la zona segura. ¿Qué dice? Esta es una zona segura de los asaltantes que han ocupado el centro comercial. Dispone de una pequeña cantidad de medicamentos y comida. Entrar aquí recupera un 50% de los PS, la salud, la vida de todos los personajes. ¿Quieres ir ya? Yo en este caso le digo volver. Y en estos casos lo que hago es irme a supervivientes y veo las barras de vida. Veo que todos están con la barra verde, con lo cual, ¿para qué me voy a meter ahí? Si me meto ahí, pierdo la oportunidad de enfrentarme a este, ganar unos pocos premios y ganar una habilidad que me va a venir bien en el futuro. Así que le doy a ir y me enfrento a ellos. No me van a suponer ningún problema. Espero. Cuidadito que hay un Tairis, y Tairis da bastante miedito, ¿eh? Ahora se hace inmune. Hombre, no me va a hacer nada porque estamos en la primera planta, con lo cual ningún problema. ¿Veis que se ha ido que se ha ido del mapa el químico? Es que los perritos de Sebastián son la leche, son increíbles. Traje bomba. En tercera planta, ataque 20% y defensa 20% a todos los compañeros. Desgraciadamente eso a mí ahora mismo no me beneficia en nada. Esto roba vidas 10%. Si en un futuro me sale otro 10, a partir de 25% de roba vida ya merece la pena, ¿eh? En cualquier modo. Los personajes recuperan mucha vida. Aquí para personajes inteligentes, vuelvo a repetir, me guío por alineaciones, no por estadísticas propias de los personajes. Así que me voy a curar en salud y voy a coger esto, que ahora no es muy difícil, con lo cual sin problema. Y ya para cuando llegue a la tercera planta tendré este bufo, 20% de ataque y 20 de defensa para todos los camaradas en abastecimiento. Este efecto solo está disponible en modo difícil, es decir, en la tercera planta. Lo elijo y eso ya me lo quito de en medio. No voy a necesitar curación, así que vuelvo a lo mismo de antes. No ataco aquí para atacar en el medio y poder luego atacar más arriba, que sería estos de aquí. De ese modo me llevo 2 habilidades más. Vamos allá. Sigo con mi equipito, estoy a 100.000 de poder, más bufo es menos, busteo es más los busteos que me está dando. Así que perfecto, nada, a disfrutar del combate. Uy, para que me matan a uno, ¿eh? Vale, se ha curado un poquito, menos mal. ¡Ay! Que me matan a Sebastián. Nah, ya está curadísimo, hombre. Está curadísimo. Entre el perrito que cura y Ezequiel gritando y curando también y dando velocidad, perfecto. Vale, manual de combate. Duración de desventaja menos 50%. No me termina de gustar. Reduce la duración de desventajas de los camaradas un 50%. Es decir, si te bajan el ataque, la defensa, pues tarda la mitad en desaparecer. Hidratación, lo que me está haciendo falta a mí, que estoy gastando mucha saliva. Los personajes con un 50% de energía o más ganan 2 puntos de RPS. ¿RPS qué es? Es algo por segundo, ¿no?
Durante el combate, los camaradas con un 50% de energía o más recuperan un 2% de puntos de salud por segundo. Ganar control glucémico duplica este efecto. ¿Veis? Esto es lo que digo. Este es el tipo de habilidad que tiene otra por ahí rulando, que en este caso se llama control glucémico, y duplica este efecto, con lo cual en vez del 2% sería 4 de salud por segundo. Lo pillo, me sirve. Zona segura, es tontería. Seguimos. A ver. Están todos con la salud, menos Sebastián, que le falta un poquito. Vamos a ver si recupera nada más empezar el combate, ese 2%. Y no lo he notado mucho. Bueno, ahí se cura por el perrito más que nada. Vale. Ahora que lo pienso, teniendo en cuenta mi propia tier list, tengo 4 personajes del equipo que son clase S. Ezequiel, Abraham, para mi gusto Shane, aunque yo sé que Shane, repito, no es un clase S, pero bueno. A ver, ataque glucémico no me ha salido, ¿no? Vale, tenemos torniquete. Cada 10 segundos el camarada con menos PS recupera 40% de PS de los perdidos. No. Ataque concentrado, un enemigo al azar. ¡Oh! Me encanta esta habilidad. Esto es la leche. Esto es de lo mejor que hay. Al inicio del combate aumenta un 100% el daño que recibe un enemigo al azar durante 15 segundos. Si el enemigo es derrotado, en ese lapso de tiempo el efecto se transfiere a otro enemigo, haciéndole también un 100% de daño. Pero claro, es que luego tenemos esto de aquí que dice: al inicio del combate, defensa aumenta un 20% y robavidas un 15% para un personaje camarada que entre en la posición... No, porque mi equipo no tiene tendencia a entrar en la posición enemiga, porque son tanques y auxiliares básicamente, con lo cual me quedo con esta. La de arriba no me interesa tampoco porque tengo a gente curando. Perfecto. Bien, ahora tenemos otra casilla nueva, que es esta de aquí. Ah, pues no, perdón, que está... pensaba que era el comerciante este que hay por ahí vendiendo cosas. No, estoy bien, no necesito personajes. Además, si la cojo, me pierdo esta de aquí, que nos dice estación de primeros auxilios. Ante la plaga de caminantes, los asaltantes instalaron esta estación de primeros auxilios equipada con instrumental quirúrgico y suministros médicos. Así que puedes revivir a un personaje caído con un 50% de energía. Si no hay bajas para revivir, el personaje con menos PS recupera salud en su lugar. Hay que decir que el personaje que revive tú no lo eliges, ¿vale? Es al azar. Hay que tenerlo muy en cuenta esto. Pues no voy a pedir tal, aquí nada, pues me enfrento a este, es lo que hay. A ver, ¿qué tenemos aquí? Esta se me va... No. Quiero quitarme de en medio a ese... Así está bien. Es que dependiendo de cómo pongas a los personajes, te ganan un combate. Tener a Abraham es un seguro de vida. Porque personajes como Erika, que Erika tiene una particularidad, ya la he probado y puedo decir que sí, Erika no es una A, es una S, y una S en condiciones bien grande. Te puede salvar a Abraham. A ver, ¿qué tenemos aquí? Evasión táctica. 5 puntos de evasión por cada personaje neutral. A ver, recuperación PS 80%. Aumenta la recuperación de PS de los camaradas por parte de terceros un 80%. Por parte de terceros. Por parte de terceros, ¿qué sería? Objetos de curación, no, porque en este juego no hay objetos de curación. Por parte de terceros serían... pues lo que hace el perrito de... Claro. Ezequiel no es de terceros porque lo hace él. Pero el perrito de Sebastián lo hace el perro, no lo hace Sebastián, la curación, con lo cual me conviene. Y es para todos. Así que nada, vamos allá. Y aquí, pues puestos a elegir, pues me da igual, zona segura, ¿qué más me da? Si los tengo a todos bien, de salud. Sí, tranquilo, no pasa nada. Y ahora pasamos al primer boss de la planta 1. Al primer y al único boss de la planta 1, mejor dicho. Le damos, vamos a ver si es cierto que el perrito va a curar más. A ver si recibo daño, que esa es otra. Sí que parece que cure 5000, 3500 de curación. Sí, la habilidad está guapa. Ay, que me hago. Vale. El francotirador de ahí arriba se lo lleva al perrito. Me da tiempo a matar al resto. Para cuando vuelve ya está solo y aislado y me lo cargo. Eso sí, no estoy haciendo mucho daño, ¿eh? Me estoy dando cuenta. Me están tanqueando bastante y son personajes de ataque los enemigos. Necesito algo que me potencie el ataque y rapidito. Si no, lo voy a pasar mal. Vale, pasamos a la segunda planta.
70 de oro, bueno, no es mucho, pero menos da una piedra. Manual de liderazgo no. Tal, calzado tampoco, porque me voy a tener que dar con esta. Uy, 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 uy. Pero es entrar en la posición enemiga. Ay, Dios. Bueno, ¿sabes qué? Me sirve, porque si me sale un personaje que me arrastre a la posición enemiga, ese personaje tendrá 30% de defensa y 20 de robavidas. Con lo cual, mira, ni tan mal, que en un futuro me puede venir bien. Reclamamos la primera recompensa. Gracias. Le damos a la escalera mecánica que no funciona. Y bueno, zona segura ni de coña, seguimos. Vale, pues nada, vamos a enfrentarnos. A iniciar, sí. Uy, 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 Rosita. Ay, Rosita, Dios mío. Vale. Uy, 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 que me matan a Sebastián, Ha ido directo a por Sebastián la robita esta de los saltos. Vamos, cuidado con Rosita. Vale, perfecto. Puedo decir que en el modo historia los que más me tocan las narices son Rosita. Como te encuentres a Abraham, te vuelves loco. Es que... Madre mía. Fe. Me tenía que salir esta habilidad. Pero estoy agradecido porque las habilidades que me han salido no tienen ningún sentido. Mira, conocimiento médico, esta de aquí. Me recupera más vida en la zona segura. Pero la zona segura me da igual porque voy a estar muy cheto, va a ser muy difícil que entre. Aquí es de la alineación aliados, con lo cual nada. Y aquí en fe, que ahora que lo pienso, yo envié un reporte a soporte diciendo, oye, hay un bug, hay una habilidad llamada fe que no tiene descripción. ¿Sabéis qué es lo que estoy pensando? Que hay dos opciones. Una, que esto sea una broma, es decir, sea un troleo, una habilidad que no hace nada y te ponen fe así a modo de cachondeo. O dos, que parezca que no, pero tenga alguna estadística, un RNG positivo, ¿vale? Una estadística que nosotros no sabemos, que nosotros no controlamos, una estadística fantasma, pero que nos beneficie. O simplemente sea un efecto, pues un efecto, ¿cómo se llama el efecto este cuando te tomas algo y te crees que te cura y no te cura? Ahora no me sale la palabra. Alguien me lo dirá en los comentarios, seguro. Pues ¿sabéis qué? Yo que obviamente soy un hombre de fe, pues vamos allá. Tengamos fe. Esto no va a hacer nada esto de la fe. Venga, a la fe. Le damos aquí y vamos a tener fe. Vamos a rezar un poquito, venga. He visto un Abraham. Ay, Dios, un Abraham. Ya está, me ha cogido al de este. Abraham, por favor, sube. Sube, por favor. Ah, vale, que está el perrito curándole. Vale, perfecto, no me preocupo. Vale, vale. Bien, bien, bien. Además, habéis visto. No me había dado cuenta. Claro, Abraham ha cogido a mi Sebastián y lo ha metido en su zona. Pero yo antes había elegido una habilidad que me ponía 30% de defensa y 20 de robo de vida. Por eso no se me ha muerto el Sebastián. Si es que tanto controlado. Hay que tener fe. Hay que tener fe. A ver, libro prohibido no me beneficia. Resistencia final. Daño 35% según los PS del camarada. Y pinchazo venenoso. Ay, al lanzar ataques básicos probabilidad de envenenar al enemigo. Acumulable. 50% de probabilidad de envenenar al enemigo con un 20% de daño cada segundo durante 15 segundos. Y esto inflige daño adicional a medida que se reducen los PS. Problema, como me estoy curando, los PS no se van a reducir, con lo cual no voy a ganar el busteo, sí, busteo de ataque. Pinchazo venenoso y que me ayude. Vale, ahora tengo que elegir zona segura, los tengo a todos bien de salud. Efectivamente, con lo cual no me aporta nada. Pues vamos a elegir un personaje. Abraham ya lo tengo. A este ya lo tengo. Estos dos lo tengo. Este no me dice nada. Y de ¿cómo se llama? Este Mercer sí sé que pega bastante fuerte, así que lo elegimos a él. Aquí está el comerciante. Este es otra casilla que quería enseñaros. Vendedor sospechoso. No eres la única persona común corriente en estos lares. Estos vendedores ambulantes sospechosos visitan los territorios cercanos para lucrarse. El problema es que está un poquito caro, Por mucho que ponga rebaja, está un poquito caro. Y si compro no me va a dar habilidad. Y oro no quiero gastar. Con lo cual, pues, blanco y en botella, leche. Vamos allá. Vamos allá, dale. Me ponen a Ezequiel pues me lo voy a cargar de una, Luego no lloréis.
Vamos, préndeles fuego, Abraham. Ahí está, un poquito de papam. El perrito aquel sigue quitándome a uno de en medio. Está por ahí la de la bolsita verde, a ver qué hace. Pues lo que yo he visto es que se ha muerto. Vale, veremos a ver en un futuro. Más. Ocultación tras primer rematador, es decir, ataque final. Escudo del 20% según los PS máximos. Cuando un enemigo utiliza su rematador por primera vez, todos los camaradas ganan un escudo. Pues oye, de calle, el resto no son para todas las alineaciones. Pues ocultación. Vamos a hacer un repasito. Sí, no está mal. Estoy cebadete. Pues seguimos peleando y ganando habilidades. Iré con Abraham, vale, sin problema. No le va a dar tiempo ni a dar el salto. Abraham la va a coger y dice... Ah, ya, pues ha cogido a Dwight. Le voy a decir, la va a coger y va a hacer un sandwichito. Pues no. Bien, se meten en la base enemiga, con lo cual, ya sabéis, 30% de defensa y 20% de robo de vida. Con lo cual me beneficia que se metan ahí. Control glucémico, ahí está, abajo. Ay, pero la de arriba también. Con esta ganaré, ya tendré 2 novatos, así que ganaré menos 15% del daño recibido. Y con control glucémico, los camaradas con un 50% de PS o más recuperan 20 puntos de energía por segundo. Ganar hidratación duplica este efecto. O sea que, claro, hidratación es la que tenía antes. Si tengo 50% de vida o más, gano 20 puntos del ataque final. Pues perfecto, ¿no? El ataque final me viene bien para hacer daño y para que Shane me ponga escudito, así que perfecto, vamos allá. Vamos a ver si la barrita amarilla se les llena. A ver, ¿cómo la tienen estos? Abraham la tiene muy pequeñita. Vamos a ver Abraham qué pasa ahora con él. Si gana o no gana la carga. Sí, parece que le pega un subidón, un pequeño subidón de adrenalina, por así decirlo. ¿Veis que pega como un pequeño salto? Sí, yo me estoy dando cuenta de que no están golpeando y pega un pequeñito salto. Bien, está bien. Me gusta. Seguimos golpeando. A Rosita se la lleva al perro. Vuelve Rosita. A Rosita se la lleva al perro. Ah, no, le ha dado tiempo a morir, vale. Pasamos a la siguiente. Al entrar... Al entrar en combate más 120 puntos de energía. O sea que entro y meto carga de primeras. Y esto daño entrante menos 15%. Nada. La carga. A ver si es cierto. 81, ¿qué me ofreces? 185, 21.400... O sea, 4.009. Esto un poquito más, ¿no? También es un poquito más difícil. Vamos a darle a este. A ver si tiran ahora todos carga. Mirad, Abraham tiene aquí... la barra de carga a la mitad. Veremos a ver si tira carga de primeras. Son 120 puntos. Mira, todos tiran carga. Abraham no sé cómo funciona muy bien esta habilidad, ¿eh? Igual esos 120 puntos no son tanto. Hombre, desde luego estoy tirando muchas cargas en el combate. Eso está bien. Vale. Bueno, veremos en un futuro. Escudo de vanguardia para todos. Comida para todos. A ver, al entrar al combate 10% de punto de salud, no, abajo del todo, que es único. Estas son especiales. Cuando todos los camaradas ejecutan su rematador, daño extra y aturdimiento. Y arriba dice, los personajes supervivientes de la fila delantera reciben menos daño. Va, este me da igual. Me quedo con esta de calle, ¿no? Si 5 camaradas ejecutan sus rematadores, dañan a todos los enemigos según un 25% de sus PS máximos. Y eso los aturde del otro. Bueno, pues de calle. 96 y 95. 95 que me da 5.000 cabezas, 190, 21.000. 5.000 cabezas, 6.000 cabezas, 190. Pues este de aquí. A ver. Venga, va a utilizar todos la carga. Va, que yo la vea. Aquí hay una. Faltan los otros 4. Pum. Otro y ahora Abraham. Y sí, ahí está el aturdimiento. Sí que es verdad que se quedan aturdidos. Poquito tiempo, ¿vale? Aquí seguramente pensaréis, mister, pero se aturden durante unos pocos segundos. A ver, los combates duran ¿qué? 1 minuto 50, 1 minuto 30. 5 segundos de aturdimiento pueden salvarte la vida. No lo menospreciéis. Receso de combate. Receso es como descanso.
Otra habilidad bug. No, perdón. Otra habilidad bug no. Otra habilidad de troleo. Porque es que no ofrece nada. Es simplemente, pues, ala, toma, de troleo. 35 de daño según los PS de camarada. No, este no, porque no van a reducirme daño. Defensa 4% por cada combate exitoso, hasta un máximo de 20. O sea, serían 4×5, 5 combates y ganaría el máximo de defensa posible. Pues este, hombre, no voy a elegir esto, es tontería, el exceso de combate. Ya tengo fe, no necesito descanso, lo siento. Soy un hombre de Dios. Ah. Sí, llévame a la zona segura, que tengo caca. Cagamos un poquito aquí y nos enfrentamos al boss. Vamos allá. A ver. Esta me va a traer a su campo. Tal. Cambio de posición. Cambio de posición. Ahí. Para que me atraigas a Rosita o a la otra. Espero que sea Rosita. A ver si es Rosita. No, a la otra. Bueno, no pasa nada. Vale, poco a poco. Abraham está reventando la de arriba. Ahí está el aturdimiento porque todos ya han usado las cargas. Y seguimos. Muy bien. Rosita aguanta. Queda este y el que se ha llevado el perrito. ¿Dónde está? Ahí está, ahí vuelve. Siguen tanqueando un poco. Perfecto, ya está. Es que el perrito también puede hacer perder el combate por tiempo, porque no para de llevarse a alguien. Vale, bueno, no pasa nada. Placa de armadura. Al recibir un golpe, 25% de defensa, recuperación de energía para... no me interesa. Inflige daño extra a los enemigos bajo un efecto de control de masas. Efecto de control de masas sería el propio aturdimiento de antes, de la habilidad de antes, con lo cual perfecto. A ver, daña según un 10% de los PS máximo del enemigo. Aquellos que sufran efectos de control de masas, activarlo conlleva una recarga de habilidad de 3 segundos. Nah, eso no es nada. Las otras dos, la evasión está bien porque hace que pierdan fallos, pero no tengo de esta alineación en el... Bueno, sí tengo, pero solo a un par o uno. No, a un par, a Abraham y al otro. Nana, no me convence. Este. Por cada personaje neutral. Espérate. ¿Qué digo? Estoy tonto. Dale. Elegimos la segunda recompensa y pasamos a la más difícil. La última planta, la planta 3. Me dan a elegir estas dos cosas. Aquí veo una nevera, no me conviene. Tiro por aquí. Sí. Ok. 100.000 y 117.000. Ojito que aquí se pone una cosa fea. 6.600, 23.000 y 210. 210, 23.000, 6.900, 6.900, 6.600. Es un poquito más fácil. Voy a por esta. Hay que ser inteligente. A ver aquí quién me puede tocar las narices. Si meto a este aquí, estoy en debilidad frente a este. Si lo dejo en medio, no hago nada contra... Vale. Aquí tendré ventaja contra ella. Y Ezequiel aguantará los ataques de este. Abraham me atraerá a Rick. Seguramente también a Tyrese, no a Mercer. Con lo cual ya está perfecta la estrategia. Vamos allá. A ver si no me equivoco. ¿A quién atraes? A Rick. Vale. Lo que pasa es que se lo ha llevado el perrito. Bueno, en cualquier caso está todo bien. No me baja la vida, ni un poquito siquiera, con lo cual no lo he hecho mal. Encima no paro de curarme con las habilidades de esta gente, perfecto. Vale, ¿qué me das ahora? Venganza, al recibir golpe, recuperación de energía de 20 puntos. Aumento, al derrotar a un enemigo, recuperación de más PS, ¿no? 10% de crítico. 10% de crítico. Y recuperación de energía. No, energía ya tengo bastante con las habilidades. Un poquito de crítico. Aquí solo me dan a elegir a este tío. ¿Y qué puedo comprar? Es que no quiero comprar. Ah, bueno, puedo darle a ir. Le doy a ir. Y ahora le digo abandonar porque no me interesa comprarle y gastar oro en esto. Vale. 115, 138. 7.000, 23.000, 220. 7.000, 23.000, 7.000, 23.000. Es que dan muy poco para la dificultad tan alta que tienen. Me voy a elegir a estos de aquí, que son más facilitos. ¿Quién me da más miedo? ¿Quién me da más miedo? Buah, pues miedo me dan todos casi.
Este está ventaja. Estos dos tienen ventaja de tipo contra estos. Vaya, y cojo y los quito porque soy un genio. Voy a ponerlos, anda. No me seas... Espérate que lo he perdido. Aquí. Vale, tienen ventaja de tipo. Pues hago así. Y ya ni tanta ventaja. Bueno, sí, realmente sí que bueno, da igual. Que estoy muy fuerte. Estoy muy fuerte. A ver, Ezequiel cura a Shane. Abraham hace de las suyas. Es que no me quitan vida, joder. Pero es que nada de vida. Así que tranquilidad. Nada. Abraham pega tiros, quema. El perrito se lo lleva. Él vuelve. Dice, soy un cojo muy rebelde. Y Abraham lo mata. Vale, perfecto. Habilidades. Vamos allá. Linterna militar. Entrar en combate. Los enemigos de la fila delantera quedan enajenados durante 2 segundos. Eso hace que se den la vuelta y ataquen al enemigo. Mis compañeros se meten en la base enemiga. Gano 30% de defensa, 20% de robo de vida. Vale, al derrotar al enemigo, recuperación de energía 25% no me interesa. Ataque 5% y tasa de 10 para los personajes de la fila trasera. Nah, me quedo con esto, que la estrategia me gusta. 109.000, 144, la diferencia ya sé que va a ser 7.621. 6, nah, me quedo con esa que es más fácil. Vale, vamos a ver los dos de delante cómo se echan para atrás. Gobernador y el otro, mira, están ahí y ahora se darán la vuelta. Ahí está, y atacan a los compañeros. Perfecto. Bueno, durante 2 segundos he tenido a 2 enemigos que no me han atacado. Me sirve. Bien, ya solo queda la de arriba y el de abajo. A ver, Glenn, por favor, no empieces a curar. Nah, no le da tiempo. Perfecto. Vale, más habilidades que me gusta. Abajo, zona segura, ya hemos dicho que no. Derrotar a un enemigo, recuperación de energía, nanana. Cuando no hay enemigos en la posición de tus camaradas, 12 de velocidad. El problema es que Abraham los atrae, con lo cual esta no me va a servir de nada porque está atrayendo constantemente al enemigo. Claro que cuando lo atrae y lo mato y avanzo para adelante, ahí la velocidad me aumentará. Esta no me va a hacer falta porque energía ya tengo bastante con las habilidades, pues tiramos por aquí. No quiero curarme, 131.000, todo sea por... Uy, chuy. Bueno, pues es una buena forma de ponerme a prueba. A ver, esta pava me da un pánico... Tal. Vale. Voy a hacer así, tal cual. A ver, tengo muchísimo más puntuaje que ellos, o sea que además estoy enajenando, vale. ¿Veis? Ahora he traído a este, no tengo velocidad. Pero en el momento que el cojito de abajo lo mate a Abraham, me aumentará la velocidad. La velocidad que habéis visto es la que me da Ezequiel. A ver, no me quitan mucha vida, con lo cual estoy tranquilito. Además estoy en su campo, tengo 30 de defensa, 20 de robo de vida por cada golpe. Me da exactamente igual, estoy overpower ahora mismo, estoy OP. No van a tener nada que hacer contra mí. Solo necesito una habilidad que me aumente el daño. Simplemente, algo que me aumente mucho el daño. Hombre, no está mal. Ay, evasión 40% para todos los camaradas, 40 puntos de evasión. Durante el combate recupera el 30% de PS de los que nada y 50 de precisión y tasa de crítico. Ya tenía crítico de antes, esto me aumenta la precisión. La precisión es lo que hace que la evasión... Bueno, pues... La evasión evita que golpees, la precisión aumenta que golpees, la probabilidad. Vamos a meter aquí que son 50. Aquí quedan... Hay un Carl... Pero estamos en una guía y no me conviene siempre. 150.000, Igual aquí me lo tendría que pensar un poco, pero es que es una habilidad más. Nada. Tiro por la habilidad que estoy, como ya he dicho, estoy OP. No me preocupa. A ver, ¿a quién podría traer aquí? A sí mismo. Vale. Enajenamos. Abraham atrae a 2 y los quema. Y en todo el rato no he cambiado de equipo. Perfecto. Sigue atrayendo a Abraham. Y quemando. El perrito se lleva uno del combate. Y ahora cuando vuelve ya tiene poca vida, o sea que se muere enseguida. Vale, perfecto.
Muy bien. Seguimos. A ver qué me da ahora. Piedra de afilar, 4% de ataque por cada combate exitoso. Máximo 20. Serían 5 combates. Y estoy... A ver, estoy a un combate. Esto no es combate, no cuenta. Y luego viene el boss final. O sea que esa habilidad no me sirve. ¿Veis? Esto es estrategia. Vale, esta habilidad no me sirve. Como mucho voy a ganar un 4% de ataque. Nah. La letra de combate enajena a los personajes de la fila delantera durante 3,5 segundos. Más la enajenación de antes, que era de 2 segundos. En total 5,5 segundos. Al recibir esto recupero energía, me da igual. Vale, pues enajenamos. Solo afectará, me da igual. Dale. Y aquí pues 162, ni de coña, 144. Y ahora vamos a ver si la enajenación dura tanto como yo pienso que es. Debería durar 3,2 segundos más, 3,5. A ver, ¿siguen enajenados? Sí, efectivamente, dura un poquito más. Y como encima tengo una habilidad que cuando tienen un control de masas les hago más daño, pues me beneficia más todavía. Está todo pensado. Sí. Si es lo que yo digo, hay que tener fe. Y si encima te lo dan de habilidad, pues adelante. No quiero, que os veo venir, no quiero a nadie en los comentarios diciéndome no, te lo has pasado gracias a la fe. No, perdona, me lo he pasado porque soy bueno, no gracias a la habilidad de la fe. A ver, aquí me dan una habilidad que no me sirve ninguna casi. De hecho sí me sirve una, porque Shane es de esta alineación. Con lo cual, solo por tenerle a él, defensa de 15% por cada personaje aliado. Solo tengo a él, sería 15% para todos, ¿no? Efectivamente. Defensa de personajes aliados, 30%. Al recibir... No. Esta me beneficia. Me pone un 15% más de defensa. Vale, aquí elegimos esto mismo y ya pasamos al final y terminamos el vídeo. Vamos a darle. Es súper difícil porque es la última. Así que nada, al lío. Me va a meter en problemas este. Se me va a abalanzar. Si se me va a abalanzar, voy a proteger al Sebastián. Vale. Madre mía, es que siempre que grabo tiene que pasar un coche, no lo entiendo. Vale, ya me perdí el principio del combate. A ver. Uy, Abraham me está recibiendo leches, ¿eh? Ah, no, que es la... Ah, no, Sebastián. Vale. A Sebastián lo han matado, no pasa nada. Es probablemente el más débil del equipo. Cuidadito, no me hagan rebotar estos, ¿eh? Sí que está... ¡Ah! Mira, ahí está la habilidad de... ¿Quién es el que hace esa habilidad? Esa es la habilidad que yo decía en la tier list. Que aparecen metralletas por detrás. ¿Quién lo hace? Esta no lo hace porque lo estaría haciendo. ¿Es Negan quien hace eso? Me lo he pasado. Ya estoy contento, estoy feliz. ¿A quién me he enfrentado? Voy a tener que repasar el vídeo para saber quién es el que lo hace. Vale, 2 de esto, de 2 horas, bien, 6 horas de comida y 30 de esto, no está mal, lo reclamamos, subo encima de nivel, con lo cual perfecto, y ya estaría. Cuando lleguéis aquí ya no hay nada que hacer, ya le podéis hacer clic con donde queráis, ya lo habéis pasado, simplemente le dais atrás y hasta el próximo día. Y nada, gente, esa es la guía de abastecimiento. Disculpad si ha sido un poquito larga, pero era necesario para que veáis el proceso que hay que seguir, la forma de jugar, las estrategias, dónde poner a los personajes, qué aceptar o no aceptar, si curar o no curar. Si no lo necesitas, ¿para qué vas a curar? A menos que te obligue porque no tengas otras casillas. Y ahora pues revisaré el vídeo final porque quiero saber quién es el que hace eso de poner a 3 soldados con metralleta detrás. Y nada, muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. Ya sabéis, darle like, suscribiros si no lo estáis y compartirlo con quien creéis a que le vaya. A quien le vaya, ya no sé ni lo que digo. Que lo compartáis con la gente, que a la gente le va a gustar el vídeo. Ya está. Muchísimas gracias y hasta la próxima.